El diseño de gráficos vamos a desarrollarlo a través de estos ejemplos. Te voy a mostrar cómo graficar de tres formas, las tres formas más usadas de tipos de gráfico en Excel. Me refiero a las columnas y barras, a los gráficos de línea y a los gráficos circulares. Luego, a partir de acá, tú ya vas a poder diseñar los gráficos que tú necesites utilizando los demás tipos de gráficos, porque las herramientas de diseño son exactamente las mismas. Entonces, tengo acá una base de datos que es un registro de ventas en el primer trimestre de un año. Tengo los códigos de los productos, tengo los montos vendidos en enero, febrero y marzo, tengo la columna del total de los 3 meses y tengo la columna de promedio de los 3 meses también. Primero me pide que diseñe un gráfico de columnas que muestre una comparación de los montos vendidos en los 5 primeros vendedores en enero, febrero y marzo. Para diseñar este gráfico, yo puedo seleccionar absolutamente toda la base de datos. Para seleccionar rápidamente es Control Shift asterisco. ¿Ok? Con eso selecciono rápidamente toda la base de datos. Enseguida me voy acá a la pestaña Insertar y le voy a indicar que quiero crear un gráfico de columnas como este, por ejemplo. Tengo columnas en 2D, tengo columnas en 3D. ¿Ok? Voy a poner el de 2D. Le hago un clic y ahí está. Tengo un gráfico que contiene muchísima información que no es nada legible por la cantidad de datos que contiene. Pero aquí me está diciendo que solo nos interesa ver los 5 primeros vendedores en los 3 meses, en enero, febrero y marzo. Entonces, para lograr filtrar la información que me sirve, o sea, quedarme solo con la información que me sirve, puedo utilizar este botón, que es el botón del embudo. ¿Ves los 3 botones que están al costado del gráfico? Estos botones aparecen a partir de la versión 2013. Si tienes versiones anteriores no los vas a encontrar. Si tienes versiones anteriores como la 2010 o la 2007, te recomiendo que con urgencia actualices tu software, porque hay varias opciones en este capítulo que no vas a poder visualizar. Entonces vamos a hacer clic aquí en el botón del embudo y aquí le decimos que solo queremos ver de los 3 meses nada más. El total y el promedio los voy a desactivar. Y además me dice que solamente de los 5 primeros nada más. Entonces acá voy a deseleccionar todo y le digo que quiero ver solamente 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Solamente de los 5 primeros. Y le doy clic aquí en aplicar. Ahí está. Ya tengo un gráfico mucho más legible, mucho más visible. Cada color de columnas representa a un mes. ¿Ok? Las azules son el mes de enero, como puedes ver acá. Las anaranjadas son el mes de febrero. Y las grises son el mes de marzo. A este cuadrito de acá se le llama la leyenda del gráfico. ¿Sí? La mayoría de gráficos tienen leyenda que luego tú puedes manipular o puedes eliminar si no deseas tenerla. Luego, en este tipo de gráficos tenemos lo que es un eje vertical, que en este caso muestra los números, y un eje horizontal que muestra los grupos, ¿sí? Los grupos, que son las categorías. Tenemos además en la parte superior un título de gráfico, que también se puede poner o quitar según si deseas o no que esté el título. ¿Ok? Yo acá voy a ponerle el título registro de ventas, le voy a poner. ¿Ok? Registro de ventas. Listo. El botón más que está aquí entre los 3 botones me permite actualizar los elementos que se encuentran en el gráfico. Puedo activarlos o desactivarlos. Por ejemplo, aquí puedo hacer que los ejes no se muestren. Yo desactivo acá ejes y los ejes se van a ir, tanto el eje horizontal como el eje vertical. Y aquí tengo una desplegable que me permite seleccionar si quiero desaparecer el eje horizontal o desaparecer el eje vertical. ¿Ok? Bien, luego tengo los títulos del eje. Los títulos del eje son esos títulos que has visto que han aparecido ahorita al costado de los números y debajo de los grupos, ¿no?
También podría activarlos y luego escribir en qué consiste este eje vertical y en qué consiste el eje horizontal. Luego el título del gráfico. También tengo una desplegable donde puedo decirle que quiero que vaya encima del gráfico o que vaya superpuesto. Basta que ponga el puntero encima para que el programa me muestre cómo quedaría el título. Ahorita está encima del gráfico. Bien, luego tengo las etiquetas de datos. Las etiquetas de datos muestran el número que representa cada una de las columnas. Estos elementos, las etiquetas, también puedo variarlas. Yo puedo hacer que muestre, por ejemplo, en otro tipo de gráficos, puedo hacer que muestre un porcentaje, por ejemplo, ¿no? Se puede variar el contenido de estas etiquetas de datos. Bien, también puedo ponerlas encima. A ver, vamos a abrir aquí. Al centro, extremo interno, base interior, extremo externo. Acá los números son un poco grandes, por eso está todo superpuesto. Como que no es conveniente ponerlas porque no se van a apreciar. Luego tengo la opción de la tabla de datos. La tabla de datos es una copia de la tabla que está en la parte izquierda, que muestra los datos que estoy graficando. ¿Ok? Esto es muy útil, ¿sabes cuándo? Cuando el gráfico te lo vas a llevar a otra aplicación. Por ejemplo, si te vas a llevar este gráfico a un PowerPoint, puedes llevarte el gráfico junto con la tabla que estás graficando con los montos. En este caso, pues sería una buena alternativa para no poner las etiquetas de datos que vimos que no estaban funcionando. Entonces pongo mi tabla de datos en la parte inferior y ya tengo las cantidades que estoy graficando en la tabla. Bien, barra de error. Tengo la línea de cuadrícula, que son las líneas que están en la parte de atrás, que puedo también desactivarlas o activarlas. Tengo la leyenda, que puedo también moverla a la derecha, arriba, a la izquierda o abajo. ¿Ok? Y también tengo la línea de tendencia. La línea de tendencia que viene a ser esta línea, por ejemplo, de enero. ¿Cuál ha sido la tendencia del mes de enero? Es una tendencia pues a la baja, ¿no? Cada columna está mostrando una cantidad inferior. Acá hubo una pequeña alza, pero igual la tendencia sigue siendo descendente. Esas son las líneas de tendencia. Bien, todos estos elementos entonces se pueden agregar y quitar. Luego tengo un botón que tiene un pincel. Este botón con el pincel me permite aplicar lo que se llaman los estilos de gráfico. Mira, tenemos toda una galería de estilos que me permiten cambiar rápidamente la forma en que el gráfico se está visualizando, para darle un acabado más profesional, hacer que se vea mucho mejor. ¿Ok? Por ejemplo, aquí puedo seleccionar este también. ¿Ok? Me voy a quedar con este diseño. Vamos a dejar. Y ahora te quiero mostrar también que cuando seleccionas el gráfico aparecen dos pestañas adicionales que están dentro del grupo herramientas de gráficos, que son la pestaña diseño y la pestaña formato. En la pestaña diseño vas a encontrar botones que te permiten hacer cambios integrales en el gráfico, o sea, cambios que van a alterar a todos los elementos del gráfico. Por ejemplo, tengo acá la galería de estilos, que es la misma que muestra aquí el botón del pincel, es la galería de estilos. Y también tengo, por ejemplo, la posibilidad de cambiar la gama de colores de las columnas. ¿Ok? Puedo ponerle, por ejemplo, esta gama de colores, diferente a la que tenía. Y también tengo una galería de diseños rápidos. Esto me permite cambiar la disposición de los elementos rápidamente. Poner y quitar, por ejemplo, las etiquetas de las columnas. Darle otra disposición a la leyenda. Quitarle el título al gráfico. Es decir, hacer una serie de cambios en forma rápida. ¿Sí? Todo esto está pensado en que produzcas tu gráfico así rapidísimo. Luego tenemos a la derecha, tenemos un botón que dice cambiar tipo de gráfico. Bien. Este cambiar tipo de gráfico me va a permitir, si es que no me gusta del todo el tipo de gráfico que he creado, me va a permitir cambiar de tipo. Por ejemplo, ya me desanimé con las columnas 2D. Quiero poner columnas en 3D. Ahí está. Y acá me muestra cómo va a quedar. ¿Ok? Le doy a aceptar. Y ahí está. Ese es mi gráfico en columnas 3D. La verdad, para ser franco, creo que en 2D se aprecia mejor. Así que voy a regresarlo. Entro de nuevo
a cambiar tipo de gráfico y le indico que quiero regresar a la columna 2D. Le doy aceptar y ahí está. Para mover el gráfico de un lugar a otro dentro de la misma hoja, tienes que agarrarlo muy cerca al borde. ¿Por qué? Porque si por ejemplo yo agarro desde aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy moviendo el título dentro del gráfico. Voy a deshacer. Entonces tiene que ser cerca del borde del gráfico. Luego, si quiero variarle el tamaño, tengo estos círculos que están alrededor, que haciendo clic y arrastrando me permiten cambiarle de forma y cambiarle de tamaño. Luego, también puedo mover el gráfico de una hoja a otra. Dentro de la misma barra de diseño tenemos un botón que dice mover gráfico. Con este botón yo puedo llevarme el gráfico como objeto en otra hoja de este mismo documento. Por ejemplo, voy a ponerlo en la hoja que dice combinado. Le doy a aceptar y se mueve a la hoja llamada combinado. Ya no está en la primera, ahora está en la última hoja. Lo voy a regresar a la hoja donde estaba como objeto en columnas y barras. Bien, habrás observado que en esta ventana de diálogo para mover de un lado a otro, de una hoja a otra, hay una opción en la parte superior, ¿no es cierto? Una opción en la parte superior. Acá el cambiar de tipo de gráfico pues me ha eliminado el filtro y están apareciendo nuevamente todos los vendedores. Voy a volver a filtrar. Voy a decir que solamente quiero a los 5 primeros. 3, 4 y 5. Bien. Esos son las fallitas que puede tener el programa. El hecho de cambiar el tipo de gráfico no implica de que me quite el filtro, ¿no? Pero sin embargo lo hace. Entonces esto hay que corregirlo. Le damos a aplicar, y ya está nuevamente. Ok, entonces te decía que dentro de esta ventana de diálogo de mover gráfico hay una alternativa que es para mover el gráfico a una hoja nueva. ¿Qué significa esto? Acá le voy a dar clic aquí a hoja nueva y acá puedes cambiarle el nombre a la hoja. Esto es lo que va a aparecer pues en la pestaña, en la etiqueta de la hoja nueva. Le damos clic en aceptar y mira lo que pasa. El gráfico se va a mover a una hoja, pero solo. O sea, ya no hay hoja de cálculo, ya no hay celdas, está solamente el gráfico. ¿Ok? Para regresarlo donde estaba, entramos nuevamente aquí y le decimos que queremos moverlo como objeto en la primera hoja. Le damos clic en aceptar, va a desaparecer la hoja que se creó y el gráfico va a regresar a donde estaba. Muy bien. La barra de formato, que está al costado de la de diseño, me permite hacer cambios en ciertos elementos del gráfico. Por ejemplo, si yo necesito cambiar los colores del texto que aparece aquí en el eje vertical, que son los números, entonces selecciono el eje vertical y le digo aquí que quiero cambiar los estilos de WordArt, y acá le digo que como relleno quiero ponerle un color. Vamos a ver cómo nos va con un color rojo. No se nota, así que le voy a poner un color blanco, ¿no? Lo que tenía era un color gris, ahora le voy a poner un color blanco para que resalte más. ¿Ok? Lo mismo puedo hacer, por ejemplo, con alguna de las columnas. Si yo selecciono una de las columnas verdes, se seleccionan absolutamente todas. Si hago clic nuevamente en esta columna, se va a seleccionar sola. Entonces a esta columna, por ser la más alta, yo quiero hablar dentro de mi exposición sobre esta columna, o quiero resaltarla de alguna manera, porque es la más alta, es la que más cantidad alcanza. Así que le hago un clic y luego otro clic para seleccionarla sola. Y dentro de los estilos de forma, yo puedo indicarle al programa que quiero que tenga un estilo diferente. Ahí está. Para que sobresalga del resto del gráfico, porque me voy a centrar en hablar sobre esa columna en forma particular, sobre las ventas en marzo del del producto EDSEJ97. ¿Ok? Muy bien. Voy a poner mi gráfico por aquí
Y vamos a ver qué más nos pide aquí. Dice diseña un gráfico de columnas apiladas. Este gráfico de columnas es el columnas agrupadas porque están todas en grupito, ¿sí? En grupos de 3. Ahora voy a poner un gráfico de columnas apiladas para que veas cuál es la diferencia. Entonces selecciono nuevamente toda la base de datos y me voy a insertar y le digo que quiero insertar un gráfico de columnas apilada. Ya vimos que el 2D está funcionando mejor para este diseño. Ahí está. Pero me dice que muestre una comparación de las ventas de los 3 meses de los vendedores cuyo código empieza con E. Mira, acá nuevamente tengo que filtrar. Solamente quiero enero, febrero y marzo. Quito el total y promedio. Y solamente quiero a los productos o vendedores cuyo código empieza con E. ¿Okay? Acá. E. Acá también E. E nuevamente. Los códigos que comienzan con E solamente. Ya está. Tengo uno al final también. Entonces ahí los voy seleccionando y le doy clic en aplicar. Ahí está. ¿Qué es lo que muestra este tipo de gráfico? Solamente te voy a... Los cambios que puedes hacer de diseño, de formato, son exactamente los mismos que los cambios que hicimos en el gráfico anterior. Así que lo voy a dejar así y solo voy a mostrarte cuál es la diferencia entre un gráfico agrupado y un gráfico apilado. Que aquí está mostrando las columnas de enero abajo. Las columnas de febrero las muestra encima. De manera que yo puedo ver claramente este código, qué cantidad de producto se ha vendido de este código para los 2 meses, para enero y para febrero. Entonces ha llegado a más de 150.000. Y si junto enero, febrero con marzo, que llega casi a 250.000. La suma de los 3 meses, ¿ok? La suma de los 3 meses, cosa que no muestra acá. Acá muestra las columnas en forma individual. Esa es la diferencia entre un gráfico agrupado y un gráfico apilado, ¿ok? Básicamente es eso. Entonces me voy a llevar también este grafiquito por acá para hacer el siguiente. Dice diseña un gráfico de barras. ¿Cuál es la diferencia entre un gráfico de columnas y un gráfico de barras? El gráfico de barras es en forma horizontal. Son columnas horizontales. Bien, vamos a insertar primero nuestro gráfico de barras. Ok, vamos a hacer las barras en 2D. Ahí está. Y luego vamos a ver qué es lo que nos pide. Dice gráfico de barras que muestre una comparación del total vendido por los 10 primeros vendedores. Ok, por los 10 primeros vendedores. Entonces aquí voy a filtrar. Solamente quiere ver el total nada más. Solo el total vendido por los 10 primeros. Entonces aquí voy a deseleccionar todo y voy a seleccionar a los 10 primeros. Ahí está. Aplicar y ya tengo mi gráfico de barras. ¿Sí? Mi gráfico de barras al que también le puedo cambiar el diseño, cambiar el formato de la forma que ya te he mostrado. ¿De acuerdo? Para dejarlo así más vistoso vamos a cambiarle pues el estilo. Ok, vamos a cambiarle el estilo. Vamos a ponerle... A mí me gusta mucho usar fondos oscuros. Por ejemplo, a ver, este de aquí. Ahí está. Cambia el estilo totalmente. Las barritas tienen su sombra. Está como si estuviera superpuesto sobre el fondo. Ok, bien. Ese es nuestro gráfico entonces de barras para los 10 primeros vendedores. Para el total de los 10 primeros vendedores. Vamos a ver otro tipo de gráficos que son los gráficos de línea. Los gráficos de línea tienen exactamente la misma disposición que los de columnas, simplemente que en vez de mostrarse columnas se muestran líneas que van quebradas por puntos, ¿sí? Por puntos que vendría a ser lo equivalente a cada columna. Bien, vamos a seleccionar primero toda nuestra tabla. Enseguida nos vamos a insertar. Y aquí vamos a seleccionar el gráfico de líneas. Mira, tienes una variedad tremenda de gráficos de línea. Inclusive tienes gráficos de área también. Están incluidos dentro de esta categoría. Líneas en 3D.
Yo voy a agarrar uno de líneas en 2D, pero que tenga los puntos marcadores, ¿ok? Los puntos marcadores, ahí está. Bien, y me está diciendo que muestre solamente una comparación del promedio de ventas de los vendedores cuyo código comienza con J. Entonces, aquí voy a filtrar, solamente quiero el promedio. Ya ves que el manejo es exactamente igual al de los gráficos de columna, el manejo del filtro, y solamente a los que comienzan con J. Vamos a ver cuántos comienzan con J por aquí. Tenemos el JU por acá. Por aquí tenemos otro JU también, otro JU y otro JU. Ya está, le damos a aplicar y ahí está. Mira, el gráfico se simplificó bastante. Tenemos solamente una línea que muestra el monto de ventas de cada uno de estos códigos, ¿no? ¿Ok? Acá igual puedes cambiarle el estilo al gráfico. Mira este estilo, qué interesante. En lugar de los puntos muestra las cantidades, ¿no? Existen varios estilos que podemos ir aplicando. Mira cuántos hay. Este también está interesante. Muestra los círculos también con los montos. Este simplemente eliminado los puntos, es solamente la línea quebrada. ¿Ok? Igual tenemos el eje vertical, el eje horizontal. Te voy a mostrar en esta parte un elemento que también es importante y que te voy a dejar como tarea para que tú lo explores, porque es bastante simple de explorar. Si yo quisiera explorarlo en este video duraría más o menos unas 3 horas. Entonces no queremos que este video dure tanto, así que te lo voy a dejar como tarea para que tú lo explores. ¿A qué me refiero? Mira, si le hago doble clic a cualquier elemento del gráfico, aparece este panel de formato. Este panel de formato lo que nos va a brindar es la posibilidad de variar también el formato en forma muy similar a lo que hace la barra de formato, pero hay varias opciones bien interesantes aquí y, como te digo, quisiera que tú explores. Los contenidos de esta barra, de este panel de formato, van a variar dependiendo del elemento que yo tenga seleccionado dentro del gráfico. Por ejemplo, acá tengo el formato del área de gráfico, ¿no? Que es el área del fondo. Por ejemplo, si yo selecciono acá las líneas de cuadrícula, dar formato a las líneas, dice, ¿no? Luego, si selecciono el eje vertical, dar formato a eje. Si selecciono la línea, dar formato de serie de datos, va a decir, ¿no? Y tenemos para cambiar el tipo de línea, los marcadores. Tenemos para cambiar la transparencia de la línea, el ancho. Es decir, es una serie de opciones que, como te digo, me pasaría acá 3 horas explicando. Y como son fáciles de manejar, fáciles de entender, ahí tienes tú para que te diviertas un buen rato tratando de explorar y descubrir los elementos que tiene este panel de formato. ¿Ok? Muy bien, vámonos a la siguiente parte. Dice, luego aplícale cambios en el diseño y guárdalo como plantilla. Bien, vamos a cambiar de diseño por aquí. Ahí está. Supongamos que este gráfico corresponde al primero de los informes que tú vas a presentar, de una serie de informes que vas a presentar en tu trabajo. Son informes semanales que tienes que hacer sobre ventas, sobre administración de personal, sobre lo que fuere. Pero tienes que incluir un gráfico. Entonces, en la primera semana, tú trabajaste muchísimo en el gráfico y lo dejaste así muy bien, muy bonito, muy presentable, muy profesional. Y después piensas, caramba, en la segunda semana voy a tener que trabajar lo mismo, voy a tener que aplicar los mismos formatos y voy a demorar exactamente igual para lograr un gráfico igual al de la semana anterior. Pues no, el programa te ofrece la posibilidad de guardar este primer gráfico como una plantilla que luego tú puedes ir aplicando a los demás gráficos que hagas posteriormente. Vamos a ver de qué manera se maneja. Entonces, este gráfico lo voy a guardar como plantilla para recuperar este diseño posteriormente. Para esto le hago clic derecho cerca al borde y aquí tengo la opción que dice guardar como plantilla. Bien, va a aparecer la ventana de archivo. Aquí
tú no debes cambiar la ruta de dónde se va a guardar el archivo. Esto déjalo como indica el programa. Lo único que vas a hacer acá es ponerle un nombre a la plantilla. Vamos a ponerle de nombre informe gráfico línea. ¿Ok? Informe gráfico línea. Bien, le damos guardar. Ya está. Entonces presento mi informe. Viene la siguiente semana. Voy a generar otro gráfico. Aquí voy a seleccionar toda la tabla. Y acá voy a generar un gráfico utilizando un atajo de teclado. El atajo de teclado que funciona para PC es Alt F1. ¿Ok? Alt F1. Con Alt F1 se genera automáticamente un gráfico. Si tú estás trabajando en una laptop, probablemente tengas que añadir a esta combinación, si no sale con Alt F1, combina Alt Fn, F1. Hay una tecla Fn que está al costado de Control. ¿Ok? Entonces Alt Fn y la tecla F1, la tecla de función que está en la parte superior del teclado. ¿Ok? Si no funciona el Alt F1 solo, agregas la tecla Fn. Bien, ya tenemos nuestro gráfico. Acá voy a aplicar el filtro. Me están pidiendo solamente la muestra de los totales, ¿cierto? Y solamente de alguno de los vendedores. Acá voy a seleccionar al azar a cualquiera de ellos, a 5 de ellos, ¿ok? Y le doy aplicar. Ahí está. Ahora, a este gráfico voy a aplicarle la plantilla para que se convierta en un gráfico de línea muy similar al de la semana pasada. ¿Cómo hago? Tengo seleccionado el gráfico, me voy acá dentro de la barra de diseño, me voy a la opción que dice cambiar tipo de gráfico. Y aquí en la columna izquierda, donde tengo para cambiar el tipo de gráfico, tengo una opción al comienzo que dice plantillas. Y aquí está, mira, esta es la plantilla que creé recientemente, reporte semanal, ¿no es cierto? Reporte semanal, informe gráfico línea. Ahí está. Informe gráfico línea, perdón, informe gráfico línea es el de arriba, reporte semanal es el de abajo. Son plantillas que yo había creado anteriormente. Ok, informe gráfico línea. Le doy clic en aceptar y ahí está. Y otra vez, ocurrió otra falla. ¿Qué pasó? Se desfiltró, se quitó el filtro. Cambié el tipo de gráfico y se volvió a sacar el filtro. Voy a tener que filtrar nuevamente. Acá solamente me quedo con el total y acá me quedo solamente con 5 de los vendedores que quiero mostrar dentro de mi gráfico. Ok, aplicar y ahí está. Entonces mi gráfico es muy similar al gráfico que tenía en la semana pasada. Me lo llevo por aquí. Luego dice, crea otro gráfico que muestre la comparación del monto vendido en enero de los vendedores cuyo código comienza con M. Ok, vamos a hacerlo. Bien, entonces para esto vamos a seleccionar toda la base de datos. Y luego voy a crear que es un gráfico de líneas, me dice también. Yo voy a crear el gráfico utilizando el atajo de teclado, que es Alt F1, que ya te había mostrado. Y aquí voy a filtrar, me dice que únicamente muestre la comparación del monto vendido en enero de los vendedores que comienzan con M. Entonces acá voy a filtrar. Solamente quiero lo de enero de los vendedores cuyo código comienza con M. Con M, con M, con M, con M. A ver, acá tengo uno. Aquí tengo otro. Y por aquí hay otro. Son 3. Muy bien, le vamos a aplicar. Ahí está. A este gráfico voy a aplicarle la plantilla que creé en el anterior ejercicio. Bien, vamos a cambiar tipo de gráfico. Y aquí le digo que quiero ver las plantillas. Y aquí está. Esta es la plantilla que había creado. Le doy clic en aceptar. Y nuevamente me borró el filtro. Bueno, acá lo vuelven a filtrar y ya saben que tienen el resultado que estaban esperando. ¿Ok? Bien, vamos al gráfico circular. ¿Cómo es el gráfico circular? El gráfico circular, también llamado pie, me permite
graficar solamente una de las columnas numéricas. No me permite hacer varias columnas al mismo tiempo. Solo tengo que seleccionar una de ellas. Acá, por ejemplo, me pide que haga un gráfico circular que muestre el porcentaje de ventas de marzo de los 6 primeros vendedores de la lista. O sea, solamente marzo y solamente los 6 primeros vendedores. Entonces selecciono toda la base de datos, me voy a insertar y aquí tengo los gráficos circulares y puedo seleccionar gráficos 2D o gráficos en 3D o estos gráficos de anillos también, ¿no? Yo voy a seleccionar uno en 3D y aquí puedo también hacer el filtro y acá debo seleccionar, fíjate, ya no son casillas, acá son botones de opción, en que debo seleccionar qué es lo que voy a graficar en cuanto a números. Dice ventas de marzo, ¿ok? Las ventas de marzo, aplicar, ahí está, y solamente de las categorías que son los 6 primeros vendedores, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le damos a aplicar y ya tenemos entonces nuestro gráfico. A este gráfico también podemos cambiarle el estilo, podemos cambiarle el formato, podemos hacer muchos de los cambios que vimos ya en la parte anterior. Y acá hay una cosa más que también es interesante, que se pueden separar las áreas del gráfico. Por ejemplo, si yo quiero separar esa área amarilla porque quiero resaltarla de alguna manera, le hago clic al área, se van a seleccionar todas, de ahí le hago clic nuevamente para que seleccione sola y la arrastro hacia afuera. El movimiento es de el centro hacia afuera. Luego quiero también mover esta y también la puedo llevar hacia afuera. Luego me dice que muestre el porcentaje de ventas. Bien, acá fíjate lo que voy a hacer. Tengo seleccionado todo el gráfico, me voy aquí al botón más y le digo que me muestre las etiquetas de datos. Pero quiero que muestre esas etiquetas en el extremo externo, ¿okay? Que las ponga afuera. Bien, esas etiquetas inicialmente muestran solamente los números, ¿no es cierto? Pero yo quiero que muestre los porcentajes. ¿Qué porcentaje del área circular representa cada uno de ellos? Entonces para esto le doy doble clic a cualquiera de los números. Y aquí en el panel de formato yo puedo indicarle qué es lo que quiero que muestre la etiqueta. Quiero que muestre el porcentaje. Acá se agrega el valor, pero no quiero que muestre el valor, así que voy a desactivarlo. Y ahí tenemos solamente los porcentajes. ¿Ok? Esa es la forma en que yo puedo cambiar estos valores. O si no, también aplicando algún diseño, algún estilo predeterminado que ya tenga también los porcentajes, porque hay varios. ¿Ok? Eso es un gráfico circular. Luego también puedo cambiarle el formato de los diferentes elementos, tal como hemos visto. Todo es manejable. Bien, vamos a la opción de combinado, a la hoja de combinado. Acá te voy a mostrar cómo crear un gráfico que combine dos tipos de gráfico en el mismo espacio. ¿Cómo es esto? Voy a crear primero mi gráfico. Voy a seleccionar toda la base de datos. Me voy aquí a insertar y voy a crear un gráfico de columnas. ¿Ok? Un gráfico de columnas en 2D agrupada. Dice que debe mostrar el total y el promedio de las ventas de los 6 primeros. Entonces acá voy a filtrar, quito los meses y me quedo con el total y el promedio. ¿De quiénes? De los 6 primeros solamente. Entonces acá voy a desactivar todo, me quedo con el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Los 6 primeros. Le doy a aplicar y ya tengo mi gráfico ya filtrado. Aquí quiero graficar el total que está ahorita en columnas amarillas y el promedio que está mucho más abajo, porque son cantidades pues mucho menores que las del total, es la tercera parte. Pero estos montos quiero ponerlos en un eje secundario, o sea, este es el eje primario y voy a poner un eje secundario que está aquí, que va a tener otra escala que me va a permitir ver estas columnas mucho más grandes, ¿ok? De manera mucho más claras. Además, ya no van a ser columnas las azules, voy a convertirlas en una línea, ¿ok? Fíjate cómo se hace. Seleccionamos el gráfico,
nos vamos a cambiar tipo de gráfico que se encuentra en la ficha diseño. Diseño, cambiar tipo de gráfico. Y aquí en el lado izquierdo, en la columna del lado izquierdo, seleccionas la opción que dice combinado. Bien, en la parte inferior de la ventana tienes las dos columnas de cantidad que hay, el total. Me dice que está en columnas agrupadas. Y acá me da la opción de trasladar cualquiera de los dos al eje secundario. Yo quiero que el total se muestre como columnas agrupadas, pero no quiero que esté en el eje secundario, así que lo dejo acá. El promedio, ya el programa ya intuyó qué es lo que quiero hacer. Quiero convertirlo a líneas, justamente, mira todas las opciones que tengo, pero quiero esta línea. ¿Ok? Líneas con marcadores. Y sí lo quiero mandar al eje secundario. Ahí está. Bien, le doy a aceptar. Y ahí está. Tengo mi promedio como una línea y esos son los montos que corresponden al promedio, es el eje secundario. Y el eje primario son los montos que corresponden a la serie de los totales. De esta manera puedes darle pues otra dimensión a tu gráfico. Vamos a cambiarle un poco el estilo. Vamos a ponerle este estilo para que se vea de una manera más profesional. Y luego le cambias el título al gráfico y ya sabes que puedes cambiar los elementos que se encuentran a través de las herramientas que ya te he mostrado.